Sí, doctor. Ya, sí. Disculpen que estuve en una llamada, tuve que responder una llamada que me hicieron. Muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días, profesor Abelardo o doctor Abelardo Campana Concha, asesor de la tesis. Muy buenos días, doctora Reina Luisa Cruz Schwan, doctora Francis Díaz Flores, doctor César Daniel Escusa Mesías, miembros del jurado. Y muy buenos días tenga señor Juan Pablo Niño de Guzmán Samayoa. Vamos a ser parte de este acto de sustentación esta mañana, para lo cual voy a pedir a la señorita Ileana, por favor, que lea el dictamen. Sí, doctor, gracias por el pase. Voy a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual número 970 de UPGF 2021-TR, Lima, 4 de noviembre del 2021. Visto el expediente presentado por don Juan Pablo Niño de Guzmán Samayoa, egresado del programa de maestría en educación con mención en docencia universitaria, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Factores condicionantes del aprendizaje y diseño de prótesis parcial removible en estudiantes del noveno semestre de la carrera profesional de estomatología UAC Cusco 2016, que presenta don Juan Pablo Niño de Guzmán Samayoa para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Hernando Díaz Andía, presidente; doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, asesor de tesis; doctora Reina Luisa Cruz Schwan, jurado informante; doctora Francis Díaz Flores, jurado informante; y doctor César Daniel Escusa Mesías, miembro del jurado. Fijar para el viernes 12 de noviembre de 2021, a horas 9:30, el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, señor Niño de Guzmán, ¿puede prender su cámara, por favor? ¿Se ve el fondo de mi texto? Estamos viendo la presentación de sus diapositivas, pero no lo vemos a usted. Ok, disculpe, un segundo. Doctor Hernando, buenos días. Bueno, con Sí, todos, sí, en mi caso sí logro ver al expositor, ahora ya no. Ahora sí me ve, ¿verdad? Sí, sí, ahora se le sí, ve. ahora sí. Ok, Ya. un segundo. Eh, ¿Ven la presentación de mis diapositivas? sí, sí, señor. Sí, dispone Ok, usted a partir de este momento de 20 minutos para hacer su exposición. Adelante. excelente. Muy buenos días, señores miembros del jurado. Hoy voy a sustentar mi tesis titulada Factores condicionantes del aprendizaje y diseño de prótesis parcial removible en alumnos del noveno semestre de la carrera profesional de estomatología de la Universidad Andina del Cusco. Situación problemática. Hay una grave problemática a nivel mundial con respecto al diseño de prótesis parcial removible debido a una metodología tradicional. Y esto se puede evidenciar, por ejemplo, Ausubel sostiene que con los materiales que se disponen en clases se puede dar una buena pedagogía y un desarrollo de un buen aprendizaje. En los Emiratos Árabes hay y colaboradores destacan que el uso de una metodología en masas es muy productiva frente a la metodología tradicional. Ahora, tenemos, por ejemplo, Samuelson indica que la metodología de casos es bastante aplicable, sobre todo en áreas de la salud, para casos clínicos. Y Lechner, por ejemplo, indica que se puede hacer uso de metodologías más modernas, utilizando computadoras, diseños en 3D, que estos se pueden aplicar a los alumnos sin ningún problema. En Latinoamérica, por ejemplo, en Costa Rica, el doctor Iglesias indica que no importa los años de experiencia, siempre van a haber fallas en el diseño de prótesis removible. En Quito, por ejemplo, el doctor Pérez indica que, viendo esta problemática, sostiene plantear una guía para la secuencia del diseño de prótesis removible. Sosa indica que hay una gran contradicción entre las órdenes de los odontólogos frente al técnico dental. En el Perú, específicamente en la región sur, el doctor Loza, gran referente, indica que hay una grave problemática. Los egresados de odontología no saben diseñar una prótesis removible. Esto viene sustentado por García, por ejemplo, que indica que por culpa de la metodología tradicional no se captan los mensajes a través de la pedagogía para plasmarlos en los modelos. Sin embargo, Luque indica que conforme pasan los semestres, los diseños mejoran. Hay muchas causas. Está la enseñanza de laboratorio,
el número de profesores en laboratorio, la enseñanza teórica, práctica o clínica en mi profesión, lo cual puede llevar a una gran confusión, trayendo graves problemas al profesional ya egresado y generar causas y daños en las poblaciones más vulnerables. Recordemos que la prótesis removible es una de las prótesis más económicas y más accesibles para la población. Específicamente en la población de mi estudio, en los alumnos del 9º semestre de la carrera profesional de estomatología de la Universidad Andina del Cusco, he encontrado la siguiente problemática. El alumno está desmotivado. ¿Por qué? Porque no se responde a sus estilos de aprendizaje, menos a sus necesidades de aprendizaje. Entonces esto genera una confusión, trabas en el momento del diseño, porque no se tiene habilidades cognitivas ni manuales. Entonces no saben diferenciar las clases de Kennedy, menos las disposiciones anatómicas bucales, y desconocen totalmente que existe una secuencia de diseño. Entonces, ¿cuál es la problemática? La misma. Hay grandes vacíos cuando egresan, cuando son profesionales y perjudican a la población. Mi aporte, ¿cuál sería? Sugerir cambiar esa metodología tradicional por una metodología de masas, una metodología de casos, utilizando el Internet, por ejemplo, y utilizando este programa CAL, que es este diseño en 3D. Formulación del problema. General, ¿cuál es la relación que existe entre los factores condicionantes del aprendizaje y el diseño de prótesis removibles en estudiantes del 9º semestre de la carrera profesional de estomatología de la Universidad Andina del Cusco? Como problema específico 1 tenemos, ¿cuál es la relación que existe entre la metodología aplicada con el diseño de PPR? Como problema específico 2, ¿cuál es la relación que existe entre el nivel de capacitación con el diseño de PPR? En el problema específico 3, ¿cuál es la relación que existe entre el nivel de enseñanza aplicada con el diseño de PPR? Y como problema específico 4 tenemos, ¿cuál es la relación que existe entre el nivel de evaluación con el diseño de PPR? Dentro de los objetivos, como objetivo general tengo, determinar la relación que existe entre los factores condicionantes del aprendizaje y el diseño de PPR en alumnos del 9º semestre de la carrera profesional de estomatología de la Universidad Andina de Cusco. Como objetivo específico primero tengo, comparar la relación que existe entre la metodología y el diseño de PPR. Como objetivo específico 2 tengo, identificar la relación que existe entre el nivel de capacitación y el diseño de PPR. Como objetivo específico 3 tengo, asociar la relación que existe entre el nivel de enseñanza y el diseño de PPR. Y como objetivo específico 4 planteo establecer la relación que existe entre el nivel de evaluación y el diseño de PPR. Como hipótesis general, existe relación entre los factores condicionantes del aprendizaje y el diseño de PPR, en donde en estudiantes del 9º semestre de la carrera profesional de estomatología de la Universidad Andina del Cusco. Y la hipótesis nula, no existe relación entre los factores condicionantes del aprendizaje y el diseño de PPR. Como hipótesis específica primera tengo, existe relación entre la metodología y el diseño de PPR en la misma población. Hipótesis específica 2, existe relación entre la capacitación y el diseño de PPR en la misma población. Hipótesis específica 3, existe relación entre el nivel de enseñanza y el diseño de PPR en la misma población. Y como hipótesis específica 4 planteo, existe relación entre el nivel de evaluación y el diseño de PPR en la misma población. Y la hipótesis nula, pues, que negaría todas estas. Como antecedentes tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2019, el doctor Morrows y colaboradores realizan un trabajo titulado Mejora del aprendizaje de los estudiantes en el diseño de prótesis parcial removible mediante el uso de modelos tridimensionales virtual frente a dibujos bidimensionales tradicionales en un estudio comparativo. Las conclusiones a las que llegan ellos son, por ejemplo, que los alumnos están más motivados en utilizar una metodología con diseño a través de una computadora 3D que un modelo en 2D, porque le sacan más provecho. En el Perú, el doctor Luque en el año 2018, en la ciudad de Arequipa, plantea un estudio que indica el nivel de conocimiento sobre diseño en prótesis parcial removible en alumnos del 6º, 8º y 9º semestre de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. Concluye que los diseños han sido regulares en un 55,2%, sin embargo hay una grave consecuencia por el uso de la metodología tradicional, lo cual genera vacíos y dudas en el estudiantado. Dentro de las bases teóricas, fundamento mi variable factores condicionantes del aprendizaje, como la motivación alumno, ¿no?, a través de una enseñanza clara y precisa con materiales adecuados que respondan a los estilos de aprendizaje, según el doctor Ausubel en 1961 y el doctor Tunerman en el 2011. Mientras que mi variable diseño de prótesis parcial removible, ¿no?, es
trazar la forma, estructura y detalles de este esqueleto metálico sobre modelos de yeso previo a la modificación bucal, para poder luego realizarse modelos definitivos. Como operacionalización de la variable X, tengo los factores condicionantes del aprendizaje y su definición conceptual. Los autores Ausubel en el 61 y Tunderman en el 2011 definen los factores condicionantes del aprendizaje como la motivación docente-alumno con una enseñanza clara, precisa, organizada, haciendo uso de materiales adecuados. Mi definición operacional: variable medida por medio de un cuestionario de elaboración propia para este estudio, integrando el conocimiento y desarrollo y las capacidades. Dentro de las dimensiones tenemos la metodología, el nivel de capacitación, el nivel de enseñanza de PPR, el nivel de evaluación. Y los indicadores, como ustedes pueden apreciar, los ítems que corresponden al número de preguntas en las cuales están mis dimensiones. Y el índice, tengo 3 categorías: adecuada, con un puntaje de 3 y si se obtienen de 15 a 20 puntos. Regular, con un puntaje de 2 si se obtienen entre 11 a 14 puntos. Y deficiente, con 1 si se obtienen entre 0 a 10 puntos. Mi instrumento está el cuestionario y el test de conocimiento incluido en el cuestionario. Dentro de la operacionalización de la variable Y, diseño de prótesis parcial removible, en la definición conceptual, el autor Loza en el año 99 define el diseño de PPR como el poder determinar la forma y detalles estructurales del aditamiento protésico sobre modelos de yeso previo a la modificación de la boca del paciente. Definición operacional. Esta variable también es medida mediante un cuestionario de realización propia correspondiente para este estudio, determinando en él el diseño de los componentes. Tenemos como dimensiones el paralelizado y los estándares de calidad. Los indicadores, como ustedes pueden ver a continuación, los ítems también que corresponden al número de preguntas, y los índices en 3 categorías: adecuada 3 con un puntaje de 33 a 48 puntos, regular 2 con un puntaje si se obtiene puntajes de entre 17 a 32 puntos, y deficiente 1 si se obtiene desde 0 a 16 puntos. Instrumentos, igual, el cuestionario y el test de conocimiento incluido en este. Población y muestra es de aleatoria simple por ser un número pequeño, una población pequeña. Es una muestra probabilística que representa el 24,35% de la población. La población es de 230 estudiantes, la muestra es de 56, ¿no? Se obtuvo de forma probabilística en donde los estudiantes del 9º semestre de la carrera profesional de estomatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina de Cusco, ¿no? Repito, 25 mujeres participantes y 36 varones. Dentro de la estadística tenemos, por ejemplo, el tau-V de Kendall, ¿no? Que es una medida no paramétrica de asociación para variables ordenados o rangos que tienen en consideración los empates. Por ejemplo, donde CN es el número total de pares coordinantes y NCN es el número total de pares no coordinantes o discordantes. En la tabla comparativa, por ejemplo, para establecer el nivel de correlación, 0 sin correlación, 1 con correlación, ¿no? Por ejemplo, en mi estudio, por ejemplo, apliqué el coeficiente alfa de Krogman, que dio, por ejemplo, para la variable X el punto 962 y para la variable Y el punto 898. La regla de decisión: si el valor, ¿no?, de P es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula. Si el P-valor es menor a 0,05, se acepta la hipótesis alterna. Resultado de los instrumentos para mis 2 variables. Factores condicionantes del aprendizaje. Los resultados evidencian mayoritariamente un nivel deficiente, ¿no? Con un 66,1%. ¿Por qué? Porque probablemente hay mayor interés de los estudiantes hacia el área de la prótesis, entonces esto genera mejores diseños. Igual, en la variable diseño de prótesis parcial removible, el nivel de diseño también es mayoritariamente deficiente, quizás porque fallan las estrategias de metodología de los docentes para con los alumnos, siendo las clases mejor diseñadas la 3, la 4, la 2 y la 1. Pruebas de hipótesis general. Tenemos, ¿no? El p-valor es el 0,00, entonces se acepta la hipótesis del investigador, ¿no? Valor de la distribución de chi cuadrado a 4 grados de libertad, valor de la tabla con 9,49, y el chi calculado se encuentra en la región de rechazo, probándose así la hipótesis alterna. Podríamos decir que a través de la prueba tau-V de Kendall tenemos un valor de 0,814, entonces podríamos decir que existe una relación muy alta entre los factores condicionantes del aprendizaje y el diseño de prótesis parcial removible al 95% de confianza. Como prueba de hipótesis específica 1, tenemos, ¿no?, un valor de 0,744, pero se acepta el p-valor porque este es 0,00, entonces se acepta la hipótesis del investigador. El nivel de correlación hallado entre la dimensión metodología con el diseño de PPR es positivo alto en un nivel de confianza del 95%. Prueba de hipótesis específica 2.
Tenemos un valor de 0,875, pero un p-valor de 0,00. Se acepta la hipótesis del investigador. El nivel de correlación hallado entre la dimensión capacitación con el diseño de PPR es positivo muy alto, a un nivel de confianza también del 95%. En la prueba de hipótesis específica 3, hallamos un valor de 0,784, pero un p-valor de 0,00, aceptándose la hipótesis del investigador. El nivel de correlación hallado entre la dimensión nivel de enseñanza con el diseño de PPR es positivo alto también a una confianza del 95%. Hipótesis específica 4, encontramos un valor de 0,847, donde el p-valor también es 0,00, se acepta también la hipótesis del investigador. El nivel de correlación hallado entre la dimensión nivel de evaluación con el diseño de PPR es positivo muy alto, a un nivel de confianza también del 95%. Conclusiones. Primera conclusión, existe una relación muy alta entre los factores condicionantes del aprendizaje y el diseño de PPR, debido al interés del estudiante hacia el área de la prótesis, generando buenos diseños en ausencias de metodologías adecuadas. 2. La motivación docente-alumno en el uso de la metodología es heterogénea y desigual, y se determinó que la metodología en el diseño de PPR es deficiente, siendo su relación entre ambas positiva alta, puesto que las técnicas señaladas en las escuelas de odontología no se cumplen en la práctica. 3. Un alto porcentaje de alumnos reportó no poder diseñar PPR correctamente y se verificó un nivel de capacitación de PPR deficiente, siendo su relación entre ambas positiva muy alta. Quizás porque el alumno tiene que capacitarse por su propia cuenta, o tiene que asistir a congresos, tiene que asistir a cursos, o quizás este alumno tenga que ser más inteligente que el resto. Como cuarto punto, uno de los puntos más destacados en las encuestas fue que el desconocimiento en el diseño de PPR se debe a la descoordinada enseñanza debido a las diferentes corrientes de escuelas que los docentes aplican en el método, tanto teórico, práctico, clínico, y se identificó el nivel de enseñanza en diseño de PPR deficiente, con una adecuación y relación entre ambas positiva alta. En vista de que en prácticas de laboratorio los docentes deben nivelar todo aquello que en la teoría no se ha enseñado, y no solamente en la parte práctica, sino también en la parte clínica. Y finalmente, en conclusión 5, un bajo porcentaje de alumnos diseñó correctamente una PPR y se halló en los resultados un nivel de evaluación en diseño de PPR deficiente, siendo su relación entre ambas positiva muy alta, a causa de que los alumnos que pudieron diseñar mejor variaron de acuerdo a la clasificación de Kennedy. La clase de Kennedy mejor diseñada es la clase 3. Recomendaciones. Se sugiere a los docentes aprovechar el aprendizaje del diseño de PPR con programas como CAL, que es el programa de computación en 3D, y metodologías de masa, metodologías de casos, mejorando también el nivel de enseñanza, capacitación y evaluación. Y por qué no aplicar un estudio similar en otras latitudes distintas a las peruanas para saber si ellos sufren la misma problemática en el diseño de PPR. Recomendación 2. Se aconseja a los docentes usar una metodología constructivista homogénea. Mediante el aprender haciendo, de esta forma el nivel de enseñanza se incrementaría cuantitativa y cualitativamente porque motivarían al estudiantado. Tercero, se recomienda a las autoridades de la Universidad Andina la contrata de docentes especialistas para elevar el nivel de capacitación. Cuarto, se incita a los docentes a calibrarse en la metodología para un mejor nivel de enseñanza del curso de PPR, para así elevar el rendimiento clínico y sacarle mejor provecho. Y en el punto 5 se encomienda a las autoridades de la Universidad Andina del Cusco que el nivel de evaluación sea tanto para pares como para alumnos, y que esta evaluación sea constante. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muy bien. A continuación vamos a pasar a la fase de las preguntas por parte de los miembros del jurado. Le pediría más bien que ponga en pantalla la primera diapositiva. Sí, claro. El orden de las preguntas va a ser el siguiente. Primero preguntará a la doctora Reina Luisa, luego la doctora Francis, luego el doctor César Daniel, luego el asesor de la tesis, el doctor Abelardo, y finalmente cerraremos esa fase con la parte que me corresponde. Ok. ¿Ok? Muy bien. Siendo así, entonces, le damos el uso de la palabra a la doctora Reina Luisa Cruz. Adelante, doctora. Muy bien. Buenos días a los miembros del jurado, al presidente, al doctor Hernández Díaz, la doctora Flores, Francis, y
al señor Juan Pablo Niño. Bien, vamos a iniciar entonces este proceso a partir de la siguiente pregunta. Usted ha mencionado varias situaciones problemáticas, ¿no? En relación al trabajo de esta prótesis parcial. Mi pregunta es la siguiente. La secuencia de diseño que usted indica, ¿no? Que es importante, ¿a partir de qué fuentes de información o experiencias usted ha podido plasmarlo, ¿no? En una secuencia que usted nos ha mostrado. ¿Podría, por favor, decirnos? Sí, claro, con gusto, doctora. Agradezco ante todo su pregunta y muy buenos días con todos ustedes nuevamente. Claro, existe una secuencia de prótesis removible, la cual es planteada por el doctor David Loza Fernández, como está en mis anexos, donde yo pido permiso a este autor y al doctor de Boredo, que es una de mis fuentes más cercanas. Entonces ellos indican primero diseñar los apoyos, luego los retenedores, luego los conectores mayores, luego los conectores mayores y las bases para acrílicos, que son importantes previo a un paralelizado para que haya un adecuado soporte, retención y estabilidad y haya confort en el paciente. En mi experiencia realicé una especialidad en rehabilitación oral en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco en los años 2014 a 2016, entonces me he formado grandemente, además que estoy generando capacitaciones internas exclusivas y también estoy invitado, por ejemplo, a Estados Unidos gracias a este estudio que he podido presentar para poder, como requisito para poder sustentar mi maestría, entonces donde también voy a plasmar esta situación problemática porque me interesa mucho el diseño de prótesis parcial removible. Entonces, nuevamente, ¿en qué fuentes? El doctor David Loza Fernández, tanto en sus libros como en su tesis y en el anexo que presento a continuación en mi tesis. Bien, hay una experiencia en relación a fuentes de información, ¿no? A un marco teórico. En relación a su experiencia, luego de haber ya leído, ¿no? Haber conocido la secuencia, ¿hay algún documento que a partir de su experiencia usted haya elaborado? Por ejemplo, una guía, y que usted lo haya aplicado ya como experto en esto. Sí, justamente si vamos hacia mis anexos, en mi tesis, por ejemplo, a ver, déjenme un momento, yo comparto allí una guía de clasificación del doctor David Loza Fernández, que justamente plantea todos estos detalles de la secuencia, incluso el puntaje para cada clase, ¿no? Porque cada clase tiene diferente tipo de diseño. Por ejemplo, en la clase 1 es más soporte mucoso, en la clase 2 es igual, es soporte mucoso, en la clase 3 es soporte dentario, y en la clase 4 es un soporte dentario mucoso. Entonces, si ustedes pueden ver en mis anexos, desde la página 148 hasta la página 154, pueden ver que tengo el sustento, ¿no? del doctor David Loza Fernández, con quien me reúno en la ciudad de Lima el año 2016, para que me dé, digamos, alguna fuente externa a la de él. Y el doctor David Loza Fernández me informa que él se basa en la escuela norteamericana dictada por el doctor Posel, quien fue su profesor de cátedra en los años 60. Entonces, él aplica una secuencia de diseño más plasmada al nivel latinoamericano. Recordemos que a nivel latinoamericano existen más casuísticas porque hay más descuido de la parte bucal. De la fecha que usted planteó la situación problema a la actualidad, ¿no? Porque queremos ver si ha habido alguna mejora, ¿no? En relación a este planteamiento. ¿Ha sido mejorada en algún aspecto? Si bien usted dice la capacitación que ha estado haciendo, pero claro, de manera individual, ¿no? Me refiero que toda investigación a partir de una situación problema genera propuestas, sugerencias y alternativas, ¿no? Obviamente de solución. ¿Alguna de estas acciones usted ya lo ha puesto en práctica y ha visto alguna mejora, sobre todo en la Universidad Andina Doctora, del Cusco? vea usted, la temática bueno, la fecha que planteé la tesis, en realidad, bueno, fue más por temas de administrativos, ¿no? Porque sí, hacer una maestría a distancia es un poco más complicado y sobre todo en épocas de prepandemia. Sin embargo, en mi estudio he actualizado muchas fuentes bibliográficas. Ustedes pueden ir al índice, encuentran estudios desde el año 2019, 2020, 2018, 2016. Sin embargo, mi universidad
Todavía no ha habido muchas mejoras, sobre todo por la época de pandemia, donde toda la situación es virtual. Entonces, con una situación tradicional es muy complicado poder mejorar estos aspectos. Sin embargo, estoy en coordinaciones con los encargados de mi facultad para poder plasmar este tipo de metodología para que puedan mejorar en sus currículos. Hablé con el coordinador correspondiente, actualmente el doctor Rosas, de mi facultad, Hugo Rosas Cisneros, y me indica que está interesado en mi propuesta, que apenas termine mi sustentación, por favor, podría dar esa sugerencia para que se pueda aplicar en los próximos, en las próximas promociones y no tengan pues las mismas limitantes y no se vean frustrados en su práctica profesional apenas egresen o conforme tengan años de experiencia. Muy bien, gracias. ¿Eso es todo, doctor Hernando Díaz? Muchas gracias, doctora Reina. A continuación le damos el uso de la palabra a la doctora Francis para que pueda hacer las preguntas que considere pertinentes. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Hernández. Buenos días con todos, queridos colegas. Buenos días, maestrista Juan Pablo Niño. Quisiera que me hable cuál es el propósito de su investigación, ¿no? Y cuál es la propuesta que usted brinda de acuerdo a las conclusiones que ha llegado. Ok, doctora, ¿me puede repetir la primera pregunta? ¿Cuál es mi propósito? Me dice, ¿no? Exacto, sí. ¿Por qué decide desarrollar esta investigación? Ok, como dice mi objetivo, determinar la relación entre los factores condicionantes del aprendizaje y el diseño de PPR. ¿Por qué? Porque mi problema primario, diríamos que, encuentro trabas en el aprendizaje de mis futuros colegas justo por la metodología tradicional. Y dentro de esos limitantes de ese problema, encuentro, por ejemplo, la ausencia en la habilidad del diseño de PPR. Ahora, doctora, si bien he escuchado, me pregunta mis conclusiones. Doctora. Hola. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado, ¿no? Más que las conclusiones, sino cuál es la propuesta que usted deja en esta investigación, okay, ¿no? De acuerdo a las conclusiones que llegan, ¿no? Dicho trabajo, dicha investigación. Ok, doctora. Mi propuesta más importante sería cambiar esa metodología tradicional, ¿no? Que ha perjudicado muchísimos años, sobre todo en mi facultad, y creo yo que con el uso del Internet, de las redes sociales, con el manejo de la computadora, podríamos aplicar lo que estos autores, Lechner, y colaboradores, sugieren, aplicar metodologías en masas para grandes números de estudiantes. Recordemos que en las universidades privadas, como es el caso de la universidad donde he egresado, tienen un número un poco mayor que las nacionales. Entonces, sería un poco mejor poder incluir esta metodología, igual la metodología para casos, cuando los estudiantes, por ejemplo, llegamos a los semestres sexto y séptimo y tenemos que desarrollar cursos de clínica, entonces allí es otra realidad, porque vemos que no es lo mismo graficar en un papel, en un modelo externo, ¿no? A hacerlo en una realidad. Entonces, esta metodología ayudaría muchísimo y mejor aún si utilizamos ramas como CAL, por ejemplo, que son unas propuestas de diseño, como le decía, en 3D. Entonces, esa sería mi propuesta más importante, cambiar la metodología tradicional a una metodología no tradicional. Ya, porque veo, ¿no? Lo que usted busca es realmente desarrollar competencias, ¿no? Que desarrollen competencias para el diseño de estas prótesis parciales removibles de lo que usted está hablando, ¿verdad? Bueno, en realidad a mí me interesa más determinar el diseño, la forma de esta estructura y qué mejor mezclarla con la docencia, donde apuntando a esta forma de problemática, pues mis compañeros y docentes se van a dar cuenta de que en realidad podrían sacarle más provecho, sobre todo para el diseño de PPR. Y dentro de las competencias, como usted menciona, hay muchísimas. Está la memoria, está el tiempo, pero las que más me he enfocado porque en base a eso quiero estudiar, está la metodología, el nivel de capacitación, el nivel de enseñanza y el nivel de evaluación, que es en las que más me he concentrado. Muy bien, graduando. Eso sería todo, doctor Hernando. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Francis. A continuación le damos el uso de la palabra al doctor César Daniel Escusa para que formule sus preguntas que considere. Adelante, doctor. Muy buenos días, doctor Hernando Díaz Andía, presidente de esta sala. Buenos días, Juan Niño. Quiero empezar dando una aclaración interesante. Juan, usted es cirujano dentista, ¿no? Y también, discúlpeme, ya activé, ahí está. El problema de la conectividad, no, tenía la cámara encendida. Juan, usted es cirujano dentista, así es que yo estaba revisando, como bien ya la doctora Reina y la doctora Francis le han indicado, estos temas de la realidad problemática, los antecedentes y sobre todo, mire lo que le menciona la doctora Francis, importante, Juan. ¿Cómo quieres tú impactar? ¿No? O sea, ¿cuál es el propósito de esta investigación? Entonces, mi primera pregunta, directa, Juan, pregunta cerrada, respuesta cerrada, por favor. ¿Qué lleva a un cirujano dentista, mira tú, a llevar una maestría en educación? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te motivó? O sea, ¿qué es lo que a ti te estimuló y dijo, hey, acá hay que investigar? ¿Por qué? Por favor. Ok, doctor, agradezco por su pregunta. De antemano tengo muchos motivos que me han llegado a hacer una maestría en docencia. En primer lugar, como digo en la parte de agradecimientos y dedicatorias, mi madre ha sido docente del nivel primario por casi 35 años. Entonces, viéndola como ella hacía su sesión de clases todos los días, impactaba en mí inconscientemente a irme a esta rama. Entonces, cuando logro estudiar esta profesión y siento que he heredado esos ámbitos para poder dedicarme a la docencia, digo, ¿cómo yo podría contribuir a una mejora en competencias de mis colegas o futuros colegas y, por qué no, mejor poder elevar la calidad de vida de los sectores más pobres? Entonces digo, ¿cuál de las terapias dentro del rubro odontológico es el más económico y que podría dar beneficios rápidos y sobre todo baratos y al acceso del bolsillo? Y digo, ok, el área de la prótesis. Y como yo estudio una especialidad en rehabilitación oral que incluye implantes, coronas fijas, etcétera, etcétera, está el área de la prótesis removible, la cual responde a mi pregunta. Entonces digo yo, ¿cómo se está manifestando esto en la población? Y este profesor que tengo en pantalla, que es el doctor Luis Pagán Yávar, que es una eminencia también, ha sido un profesor mío de posgrado, que me encanta la forma en que él plasma la docencia en los alumnos, ¿no? De Cayetano Heredia, por ejemplo, y tuve la suerte de que este profesor sea mi profesor en la Universidad Nacional. Lamentablemente, por temas burocráticos, no está más en contrata. Entonces, me entra la gran duda y digo, ¿cómo yo puedo aportar esto para poder presentar a mi universidad un cambio de metodología, un cambio de chip para que estas metodologías que no requieren más que una pizarra y un plumón sean utilizadas a favor de alumnos de pregrado y por qué no incentivarlos y cuando lleguen a un posgrado pues sean muchísimos que nosotros, sus colegas ya formados, incluso muchísimo mejor que yo. Entonces, si podría responder concretamente a su pregunta, son muchísimos los factores que me han llegado a investigar. Además que amo la docencia y antes, por ejemplo, de graduarme también he sido profesor de idiomas, ¿no? Entonces ahí me he dado cuenta que tengo esa facilidad de que los alumnos me puedan captar. Y ahora en capacitaciones personales me siento motivado más que el dinero, el saber que los colegas o futuros colegas a los que estoy hablando, pues capten y mejoren sus diseños y ante todo la ética, no hacerse daño y no hacer daño a los demás. Juan, te debo decir que sí has dicho los factores que te motivaron, desde el tema sociocultural, el familiar, hasta el aporte. Yo tenía otra pregunta que era, ¿cuál es tu aporte? Ya lo dijiste. Y te invito, Juan, a que reafirmes esa idea, que este trabajo no se quede en el estante, que este trabajo sea un efecto multiplicador, como tú lo has dicho, para que los estudiantes que vienen detrás revisen este documento y digan, sí, a este señor Juan Pablo Niño hay que leerlo, hay que investigarlo. Así es que te digo otra pregunta, por favor, así, sencillo. Dime, por favor, cuáles han sido o cuál ha sido tu autor de base y así como has sustentado, cuál fue tu motivación, por qué has elegido ese autor de base, porque sé que te has referenciado a un autor, ¿no? Que tú con el cual te has reunido, te lo has tomado. ¿Ya, él es tu autor de base o hay otra persona que ha sido tu autor de base, por favor? Okay.
En realidad, para el área de la pedagogía, tengo autores como Maquilon, por ejemplo, hace un estudio en Murcia, utilizando una sistemática de evaluación de pedagogía de habilidades para los estudiantes que ofrece alta calidad. Igual el doctor Trujillo, que se enfoca mucho en el tipo de metodología, al igual que el doctor Castillo también, que indica que es bueno desarrollar una metodología adecuada, insistiendo y refutando en los estilos de aprendizaje que son diferentes, el auditivo, el kinestésico, el visual, el multimodal, la lectura comprensiva, la numérica. Entonces, el cerebro es tan complejo que dice, ¿no? Si no respondemos a cada necesidad, porque cada alumno aprende de manera diferente, es imposible. En cuanto a la variable más de mi profesión hacia el diseño de la prótesis removible, si bien el doctor Loza es, creo que, el referente más importante en todo el Perú, se ha ganado el respeto, actualmente tiene como unos 85 años, detrás de eso están todos sus discípulos, por ejemplo, el doctor Reboredo también, Arturo Reboredo, que cordialmente me permite utilizar su tesis y me permite Juan, utilizar Juan, disculpa que te corte un momento, Juan. Sí, está bien, pero quisiera, de todos los que nos has dicho, ¿cuál es el autor que a ti te ha marcado? O sea, ¿cuál es el autor de referencia para ti? O sea, que tú dijiste, este es mi autor de cabecera. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Y por qué lo elegiste? En realidad, en mi profesión hay tres. El doctor Loza, el doctor Reboredo y el doctor Condori. De estos tres me quedaría con el doctor Loza y el doctor Reboredo. El doctor Loza por ser el maestro y el doctor Reboredo por ser el discípulo. Excelente, ¿no? Ya está, por ejemplo. Y para cerrar, ¿cuál crees tú que es el impacto de tu trabajo? Por favor. Ok, el impacto de mi trabajo es abrir los ojos a mis compañeros y a los profesores, porque se van a dar cuenta que utilizando una herramienta que no cuesta dinero, que simplemente es la buena voluntad de hacer las cosas bien, cambiando solamente a una metodología más participativa con el alumno y que el alumno se haga cargo de su proceso de aprendizaje, siendo guía el profesor, creo que esa sería la clave para que todo cambie. Gracias, Juan. Doctor Hernando, intermedio, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Escusa. A continuación le vamos a dar el uso de la palabra al asesor de la tesis, el doctor Abelardo Campana. Adelante, doctor Campana. Muchas gracias, presidente, estimados colegas, graduando Juan Pablo. Primero, para felicitarle por su preocupación como personal en su profesión, ¿no es cierto? Entonces, y también que soy testigo de que usted ha sido perseverante, o sea, tal vez hubiera usted sustentado todavía el año 2018, ¿no? O 19, pero por la distancia y la parte administrativa, probablemente no le ha permitido. Sin embargo, quiero felicitarlo, reiterarlo por lo que usted ha percibido, pero quiero hacerle una pregunta. Aparte de los hallazgos que usted, digamos, propone, en la parte preventiva, en cuanto a la salud bucal, ¿cómo enfoca usted? Doctor, gracias por su pregunta y muy agradecido también con su asesoría. En la parte preventiva hay muchas. Por ejemplo, capacitar a los estudiantes desde el primer semestre para que con campañas de fluorización, por ejemplo, evitemos la formación de lesiones cariosas o en conjunto la caries. Entonces, haciendo así, evitaríamos más población déntula que edéntula. Entonces, no se recurriría a tratamientos extremos como este, ¿no? Ahora, también en la concientización de la profesión, que, por ejemplo, ya que el edentulismo es una enfermedad mundial que no respeta sexo ni condición social, entonces estas poblaciones siempre van a requerir apoyo, sobre todo las más pobres, porque recordemos que antiguamente la odontología, a diferencia de ahora, era más radical. Entonces, hay mucha población que utiliza estos aditamentos, pero la población no se da cuenta si estos aditamentos son buenos o son malos, me refiero en cuanto a su confección. Entonces, hacer conciencia de que... Correcto. Sí. Usted sabe, también por nuestra misma cultura, el tachar coca de los campesinos, por ejemplo, se ve que ellos generalmente no tienen, digamos, infecciones vocales, ¿no? Sobre todo dentarias. ¿Cómo explicaría esa situación?
Ok, es muy interesante la cultura andina, diríamos, de todo el Tahuantinsuyo, desde Colombia hasta la Argentina. Creo que Pichan Coca, creo que el término, el verbo varía de cada país. Es algo capcioso porque es una acción mecánica que evita la formación de caries. Sin embargo, esta población sufre más de enfermedades de tejidos que están alrededor del diente, entonces los dientes como que se mueven, se vuelven móviles. Sin embargo, este tipo de prótesis podría ayudar, por ejemplo, a estos pichadores de coca, en el sentido de que es un recurso económico y el Estado, en el Ministerio de Salud, por ejemplo, podría ofrecer este tipo de tratamientos que son baratos, económicos y con una buena capacitación, por ejemplo a muchos docentes que se encuentran nombrados o contratados en las postas de salud, pues recibir capacitaciones extras de este tipo de diseño. Entonces ellos son conscientes y desarrollan y favorecen sobre todo el crecimiento y desarrollo de este país. Bien, muchísimas gracias, graduando. Y Muchas, gracias. muchas gracias, doctor Campana, y felicitarlo por la asesoría. Señor Niño de Guzmán, usted es odontólogo. Así es. Y en una conversación coloquial con un amigo médico a mediados de o a fines de los 90, recuerdo mucho que, ahora que hablaba usted de la salud bucal, recuerdo mucho que este amigo médico a fines de los 90, en una crisis económica, fundamentalmente en el país, aparte de la crisis moral, me manifestaba que en los próximos años en el Perú va a haber un boom de la odontología. No le entendí y luego me explicó que me dijo, mira, por la crisis en la que vivimos, encuentras en cada micro que suben a cada momento chicos, personas mayores a vender caramelos. Y vas a ver cómo va a aumentar la cantidad de gente con caries dentales. Y creo que no se equivocó porque de pronto encontramos, por lo menos en los distintos distritos de Lima, consultorios odontológicos. Creo que a veces yo he visto en varias calles de Lima hasta 5 consultorios en un lugar. Tengo además una sobrina que es odontóloga y con su padre odontólogo pues han hecho una clínica de 5 pisos que alquilan los consultorios inclusive, ¿no? Entonces creo que ese boom se ha dado al punto de que las universidades comenzaron a abrir facultades de odontología, las universidades que se iban creando, llegando al extremo de que el Colegio Odontológico del Perú, en algún momento leí su comunicado en uno de los diarios de edición nacional, pidiendo que ya no deban crearse más facultades de odontología porque había una saturación de odontólogos en el país, ¿no? Sin embargo, y ahí va un poco la pregunta, un tanto, ¿cómo es que la salud bucal, que también nos compete a los maestros, los que hemos trabajado en escuelas, colegios, se hace poco por la prevención, por la salud bucal, ¿no? Y hasta llegar a extremos mediáticos, exagerados, como el de la señora Laura Bozzo, de caricaturizar a las personas andinas por las caries dentales, ¿no? Como personajes inclusive mediáticos, exagerados, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace en la formación del odontólogo? ¿Esta parte es tomada de manera muy seria o lo dejan a que eso se haga a través de los colegios, simplemente a través del Ministerio de Educación, digamos? Ok, doctor. Bueno, en realidad son muchos puntos los que me ha mencionado. Voy a ir en orden, conforme a lo que he entendido. En la universidad llevamos un curso que se llama Odontología Preventiva y Comunitaria, donde esta es más al enfoque de cómo podemos nosotros, sobre todo a poblaciones jóvenes, llámese recién nacidos, niños, púberes, adolescentes, encaminarlos a que mantengan una buena salud bucal. Si bien esta es una de nuestras tareas, no es el porcentaje absoluto. Nosotros podríamos cooperar, digamos, en un 30%, porque el 70% viene de la enseñanza desde casa. Recordemos que el niño aprende todo aquello que los padres hacen, no lo que dicen.
Entonces, esta es una grave problemática. Incluso nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, en los instrumentos de higiene bucal personales, a veces, y hemos visto mucho en postas, que incluso los mismos cepillos dentales son compartidos por toda la familia. Entonces, esto es una problemática increíble. Yo pienso que, por ejemplo, estos accesos de pastas dentales, de cepillos dentales, deberían ser distribuidos por el gobierno, sobre todo para las poblaciones que no tienen mucho acceso. En cuanto al número de colegas que yo mantengo en este país, y en realidad son bastantes, sin embargo, creo que estamos entre los que queremos ser demanda y los que son oferta. Cuando uno es oferta, se va más al precio. En cambio, los que tratamos de ser demanda, vemos más tratar de dar sugerencias o a veces aplicar soluciones que otros colegas no hacen. ¿Para qué? No para competir de mala forma, sino para incentivar, motivar, para que ellos también en algún momento despierten y vean que no todo es dinero, sino que también hay una problemática, y recordar que siempre toda la profesión está al servicio, porque aquel que no vive para servir no sirve para vivir. Gracias, gracias por su respuesta, señor Niño de Guzmán. Una última cosa que ya está un poco, que no deja de ser parte de este acto, pero no es un tema de la tesis estrictamente, pero sí yo le quisiera decir estrictamente de mi parte que las sustentaciones de las tesis son actos académicos muy formales, ¿no? En tal sentido, no sé si tal vez no le avisaron que debía usted estar vestido formalmente, no informalmente como lo estamos apreciando en la Cámara, ¿no? Pero bueno, así se ha dado esta sustentación. En todo caso, agradecemos a los miembros del jurado, al profesor asesor, y nos espera usted en esta sala porque vamos a pasar a otra para la deliberación. Sí, De la doctor, sustentación. respondiendo al punto que usted me mantiene, conversé previamente con el doctor Campana, incluso él me sugirió sustentar con un chullo representando a mi región. Entonces, pensé mucho en esto y traté de vestirme de la forma más formal posible, pero aunque ustedes no lo crean, hoy día está haciendo bastante calor, tengo mi saco detrás de mí, entonces es un poco complicado, y creo que esta problemática me ha apasionado demasiado, entonces les pido las disculpas del caso. Muy bien, entonces pasamos a la sala de deliberación, si eres miembro del jurado. Muchas gracias. Amor.
Muy bien, señor Niño de Guzmán, ya puede dejar de presentar. Muy bien, pediría por favor a los miembros del jurado y al asesor de la tesis que pudieran abrir sus cámaras, por favor. Bien, el jurado ha deliberado y vamos a pedirle a la señorita Ileana que por favor lea el acta. Adelante, Ileana. Sí, doctor, gracias por el pase. Voy a dar lectura al acta. Acta de sustentación virtual número 67 de UPGF 2021 TR en la ciudad de Lima los 12 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 9:30, el acto público se instaló al jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Factores condicionantes del aprendizaje y diseño de prótesis parcial removible en estudiantes del 9º semestre de la carrera profesional de estomatología UAC Cusco 2016 para optar el grado académico de magíster en educación con mención en docencia universitaria. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado muy bueno con la calificación de 17. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de magíster en educación con mención en docencia universitaria al bachiller Juan Pablo Niño de Guzmán Samayoa. En señal de conformidad, siendo las 10:36 am, se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Hernando Díaz Andía, presidente, doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, asesor, doctora Reina Luz Cruz Schwan, jurado informante, doctora Francis Díaz Flores, jurado informante, y doctor César Daniel Escusa Mesía, miembro del jurado. Muchas gracias. Bien, vamos a entrar al último acto de esta sustentación, que es la juramentación por parte del nuevo magíster. Señor Niño de Guzmán, ¿es usted católico? Sí, doctor, bueno, en realidad toda mi familia, ¿no? Ah, correcto. Sí, le preguntaba por cuestiones de juramento, ¿no? Porque el que no lo es, no le podemos hacer jurar por Dios. Sí, se entiende. Entonces, ¿puede usted levantar el brazo derecho, por favor, en señal de juramento, ¿no? Jura usted por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad su grado de magíster en educación, otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en todas las actividades públicas y privadas, conforme a las normas legales nacionales e internacionales que la rijan, velando por el prestigio de su alma mater y el de su familia. Sí, juro. De no cumplirlo, que Dios y la patria se lo demanden. Felicitaciones, graduando o magíster Juan Pablo Niño de Guzmán Samayoa. A usted las gracias, muchas gracias por su tiempo, su buena fe y la voluntad de estar acá presentes. Felicitaciones al asesor de la tesis, el doctor Abelardo Campana Concha. Doctor Campana, muchas gracias, que gracias a usted sabe todo lo que me ha costado a mí realizar una maestría a distancia con todos los trámites administrativos. Realmente es a veces pesado y a veces hasta imposible, ¿no? Pero con un asesor como el doctor Abelardo creo que todo es más posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, Juan Pablo. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, Felicitaciones, Juan Pablo Niño. Gracias también por sus buenos consejos. Doctor Abelardo, felicitaciones.